Buenas noches, espero que todos estén bien y queremos seguir compartiendo algunas experiencias que están en la palabra de Dios y que nos ayudan para que nuestra vida como cristianos pueda ser fortalecidos, para que podamos crecer y para que podamos ver el propósito de Dios desarrollarse a plenitud en la vida de cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo de bendición que podemos reunirnos una semana más en estos grupos, Señor, en los que se fortalecen lazos de amistad, en los que Dios aprendemos más de ti, en el que tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña y lo más importante, nos hace ser más como tú. Te ruego que tú abras el corazón de cada uno, dispongas para que pueda recibir y pueda estar anuente a aprender lo que tú quieres enseñarnos. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y nos disponemos a escuchar tu voz en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Entremos en materia. Aprende a creer. Si lo puedes ver, no es fe. Vamos a la Biblia, a Juan capítulo 20, y vamos a leer lo que allí nos enseña del verso 24 al verso 29. Dice así: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellos y ponga la mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme. Mira, una vida cristiana exitosa, feliz y completa es una vida de fe. En este pasaje nos encontramos a Tomás, uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos que caminó con él durante sus años de ministerio terrenal y escuchó al maestro hablando en muchas ocasiones de su muerte, que él iba a resucitar, que era necesario que él fuera entregado, que él venía a poner su vida en rescate por la humanidad que estaba perdida y todas estas cosas, cómo les habló a sus discípulos de la forma en que iba a vencer la muerte. Todas estas enseñanzas, todas estas vivencias, Tomás estuvo con Jesús viendo milagros, viendo señales, viendo prodigios. Sin embargo, toda la fe, toda la creencia de los discípulos es puesta a prueba, es medida. Ellos, atemorizados, huyen, se esconden por temor a ser apresados. Y cuando Jesús resucita, se presenta ante ellos. En esa oportunidad, en esa primera ocasión, no estaba Tomás, uno de los discípulos. Y cuando Tomás llega al aposento, al cuarto donde estaban todos reunidos, los discípulos estaban emocionadísimos, estaban contando la experiencia de que Jesús había resucitado, de que Jesús se había presentado donde ellos estaban, que había sido de manera sobrenatural. Y Tomás, cuando escucha esta conversación, Tomás dice: ustedes me pueden decir lo que sea, pero yo no voy a creer a menos que yo vea la herida en su mano, a menos que yo meta los dedos en esas heridas, a menos que yo meta mi mano en la herida de su costado, entonces yo voy a creer. Y cuando nosotros escuchamos esta historia, y usted está ahí sentado escuchándome hablar, y usted escucha este relato, y tal vez usted lo ha leído, tal vez incluso en algún momento usted ha podido compartir con otros sobre esta historia real de las Escrituras, es bien común que nos salte una cierta postura crítica hacia Tomás, porque decimos: wow, ¿cómo Tomás no va a creer en que Jesús iba a resucitar? Pero lamentablemente, los seres humanos queremos ver para creer. Pero pensemos por un momento: ¿cuántas promesas que están en la palabra de Dios creemos que no son para nosotros? O que esas promesas fueron para otro tiempo.
leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, vemos sus promesas, vemos las cosas que Él ha prometido. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos aferrados a esas promesas? ¿Cuántos de nosotros estamos creyendo lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿O cuántos de nosotros cuando estamos en medio de una crisis, de un problema, de una situación difícil, ponemos en duda lo que la palabra de Dios dice que puede ocurrir en nuestra vida si ponemos nuestra confianza, si clamamos a Él y corremos de pronto a buscar métodos terrenales y soluciones alternativas a la oración, a esperar en Dios y a confiar en sus promesas? Me encanta lo que Jesús le dice a Tomás cuando se le aparece. Lo que le dice a Jesús a Tomás es: no seas incrédulo, cree, no seas incrédulo. En ese momento, al Tomás ver a Jesús, lo reconoce y le dice: wow, tú eres mi Señor y eres mi Dios. Y aquí viene una declaración de Jesús que nos tiene que llevar a todos a nosotros a reflexionar. Y no solamente llevarnos a reflexionar, sino tiene que desafiarnos. El versículo 29, Jesús le dice a Tomás: tú crees porque has visto, porque me has visto, perdón. Benditos son los que creen sin verme. Y es que a la luz de la palabra de Dios, Hebreos 11:1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En otras palabras, si lo puedes ver, no es fe. Dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esto me habla a mí claramente de algo, me habla de acción, no me habla de pasividad. Dice, es la realidad de lo que esperamos. Yo no lo estoy viendo, pero yo estoy creyendo en algo que Dios dijo. Estoy creyendo en algo que ya se prometió. Estoy creyendo en algo que la Biblia declaró, ya sea sobre mis finanzas, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi ciudad, sobre mi nación, sobre mi cuerpo, mi salud. Ya el Señor ha dicho algo y yo lo creo. No lo estoy viendo. El diagnóstico dice otra cosa. Mi cuenta de banco dice otra cosa. Los pronósticos dicen otra cosa. Pero aunque yo no lo estoy viendo, yo lo estoy creyendo. ¿Verdad? ¿Recuerdan a este hombre en la Biblia? No sé si lo recuerdan. Voy a compartírselo. No me quiero demorar leyendo toda la historia, pero voy a leer el fragmento relevante de esta historia. Este es un hombre que tiene un hijo. Su hijo desde muy pequeño es atormentado por un espíritu que lo lleva a hacer cosas terribles, lo lleva a golpearse, lo lleva a tirarse en el fuego, lo lleva a tirarse en el agua, lo tiene atormentado. Y pese a que él ha acudido en busca de ayuda espiritual, no ha encontrado una respuesta. Y dice en este pasaje está en el libro de Marcos en el capítulo 9, pero vamos a leer del verso 21 al 24, lo que se recoge allí. Él llega donde Jesús buscando que Jesús haga un milagro, que Jesús traiga liberación sobre su hijo y que su hijo pueda venir a ser un adolescente, un joven normal. Y Jesús le hace unas preguntas, empieza una conversación con Jesús y Jesús le hace un interrogatorio y le dice: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Y dice el padre: desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Entendamos algo, gente. Tenemos a un Dios que es todopoderoso. Él todo lo puede, no tiene límites, pero es necesario que nosotros permitamos que Él cambie nuestra manera de pensar. La actitud de este padre yo creo que fue relevante, que fue fundamental para que la liberación ocurriera en la vida de este joven. Aunque Jesús tenía misericordia por él, pero este muchacho, este hombre demostró algo y él reconoció su debilidad, él reconoció su condición. Y él dice: yo creo, pero también reconozco que me falta, reconozco que soy incrédulo. Tuve una fe pequeña para poder venir donde ti, pero demuestro incredulidad al decirte: sánalo si puedes, ayúdame a superar
mi incredulidad. Y es que cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él haga esa transformación completa en nosotros. Por eso es que Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Este lo leí de la versión Dios habla hoy. El reino de los cielos opera de forma muy distinta a cómo opera la realidad física a la que estamos acostumbrados. Mira qué tan importante es la fe. Escucha lo que la palabra de Dios enseña en Hebreos 11:6. Dice, de hecho, dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esto es bien fuerte. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y algo que cada uno de nosotros debe procurar con toda su vida es honrar al Señor. Lo que sucede es que la fe no es algo abstracto. La fe no es una declaración semántica, una palabra que está en la boca de muchos, pero lamentablemente pocos cristianos conocen su verdadero alcance. La fe, gente, es un arma poderosísima que abre puertas, derriba fortalezas, allana montes, eleva valles. La fe no es opcional en la vida de los hijos de Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Algo que cada uno de nosotros debe hacer es reconocer nuestra condición delante del Señor. Y a partir de allí, pedirle a Dios para que se generen los cambios necesarios. Este hombre dijo, creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Nosotros podríamos decir, es que eso es como, es ilógico lo que él está diciendo, porque él está diciendo, creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Él tuvo la fe de llegar hasta donde Jesús, como los que estamos en esta reunión hoy. Puede que tú estés aquí porque te invitó un amigo, puede que estés aquí porque ya estás en la iglesia sirviendo y tal vez puede que tengas una medida de fe, pero necesitas más. Necesitas una medida de fe mayor para las cosas que Dios tiene por delante para ti, las que Él te quiere entregar, las que Él quiere, las puertas que Él quiere abrirte. Cuando Moisés se paró delante del Mar Rojo, teniendo a los egipcios detrás y todo un pueblo que estaba en peligro, el Señor le dijo, levanta la vara frente y cruza. Cuando Él empieza a marchar y Él se introduce al agua, es que las aguas se abren. La convicción de que algo va a suceder aunque yo no lo esté viendo, pero tengo mi confianza puesta en Dios. Porque te estoy hablando de la fe en Dios. No estoy hablando en la fe en tu capacidad. No estoy hablando de tener fe en un gobernante. No estoy hablando de tener fe en un amigo. De tener fe en un negocio en el que invertiste. Te estoy hablando de poner tu fe y tu confianza en el que todo lo puede. En el Dios Todopoderoso. Pero algo bien importante es saber ser humildes y reconocer delante de Dios cuando nuestra fe está débil y pedirle, Señor, ayúdame a aumentar mi fe. Te haría una pregunta en este momento. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Cuál es esa condición real? ¿Eres una persona de fe o sientes que eres incrédulo? Eso es un papel trascendental en la vida de aquel Padre. Es necesario que tengamos, mi querido amigo, mi querida amiga, la fe necesaria para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Si no, siempre viviremos acreditando lo que Dios hace en nosotros a la suerte, a nuestra influencia, a nuestras capacidades, a nuestros contactos. Recuerda esto, todo es posible si uno cree. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo obtengo la fe necesaria para erradicar la incredulidad de mi vida y poder así ver la maravillosa obra de Dios y atreverme a pedir cosas que para muchos pueden ser imposibles e incluso locas? Vayamos a Romanos 10:17. Dice así la palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Volvamos al tema que abordábamos la semana pasada.
Es la palabra de Dios la que abre nuestros oídos espirituales para que podamos creer y desarrollar la fe. Pero recordemos, la fe es acción. No es solo escuchar, sino obedecer lo que el Señor nos está ordenando para que de esa forma nuestra fe sea fortalecida y sea aumentada. Porque hay cosas que Dios te va a pedir donde tú no las ves. Dios te va a pedir que tú toques puertas donde pareciera que ni siquiera hay una puerta para tocar. Que hagas cosas que tal vez a los ojos de los demás parecieran locura, pero que si tú, conforme a la palabra y siempre atendiendo a lo que la palabra dice, obedeces, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Para Dios, todas las cosas son posibles. Dios le dijo a Marta y a María ante la muerte de Lázaro, cuando ellas decían, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras llegado, esto no hubiera ocurrido. Pero el Señor le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso te invito a creer en Dios y en sus promesas, aunque hoy no estés viendo nada de eso. Quiero terminar orando para que Dios nos ayude a aumentar nuestra fe. Amado Dios, gracias. Gracias por la vida de cada uno de los amigos, cada uno de los hermanos que está escuchando y que ha estado conectado a esta enseñanza hoy. Padre, yo te pido que tú les ayudes a que su fe aumente. Ayúdanos a que nuestra fe pueda aumentar. Pon en nosotros el hambre y la sed necesaria por tu palabra, por la oración, para aprender de ti, para amarte más, para conocerte y para estar, Señor, siempre dispuesto a obedecer lo que tu palabra nos dice y a poder ver las cosas que otros no pueden ver y a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque cada promesa que está en la Escritura puede ser nuestra si lo podemos creer, si podemos ser obedientes a ti y podemos someternos a tu voluntad. Bendigo la vida de cada uno de los que está aquí, Señor. Te pido que los prosperes, que les bendigas y que le lleves, Dios, al cumplimiento pleno y absoluto de todo lo que tú has dicho acerca de ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, abrimos ahora el periodo para que podamos intercambiar ideas, compartir testimonio, preguntar sobre la fe y que podamos, ¿verdad?, no solamente quedarnos con esta enseñanza, sino transmitirla a otros. Nos vemos. Recordarte que este viernes a las 7 de la noche tenemos nuestro ADSP Worship Night, una noche de adoración en la casa de Amante de su Presencia. A las 7 de la noche tienes que estar ahí y lleve un invitado. Nos vemos y Dios les bendiga. Chao.